Muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien o más que bien. Un momentito. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Vamos a continuar analizando lo que es la perspectiva de género en lo que es el manual para juego con perspectiva de género. Yo quería hoy ya redactar la demanda de divorcio, pero pues, creo que no. Creo que no se va a poder en ese asunto. Ya no nos hablaron, igual la señora se rajó de divorciarse, entonces vamos a trabajar hoy propiamente, vamos a seguir trabajando en la problemática del género que puede aparecer en la fase inicial de las controversias del orden familiar, porque es difícil para las personas acceder a la justicia. Como primer aspecto a considerar, es necesario visualizar los procesos judiciales desde la perspectiva del acceso a la justicia. ¿Qué implica esto? Bueno, en primer término, significa que advertir a las personas que tienen alguna exigencia de justicia enfrentan obstáculos muy variados, que en ocasiones quedan fuera de la mirada de las personas juzgadoras. Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona cuenta con recursos económicos limitados? El esfuerzo para acudir ante un juzgado puede suponer una carga muy difícil de mantener. Pedir permiso en el trabajo para ir al juzgado, conseguir servicios legales que estén a un costo accesible y tener que pagar costos de transportación, entre otros aspectos. De hecho, por eso en el Estado de México se nombró el tema de los formatos legales. El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México maneja dos formatos actualmente. Uno es para solicitar alimentos y otro es para violencia familiar. Formatos que puedes descargar de la página del Poder Judicial del Estado de México, los imprimes, los llenas, los llevas y presentas tu demanda sin necesidad de un abogado. El Estado de México pensó en esos formatos precisamente para el acceso a la justicia. Actualmente ya quitó el de violencia familiar. Actualmente nada más está el de alimentos disponible en la página del Poder Judicial del Estado de México para que los padres de familia que decidan, madres de familia que decidan demandar a su cónyuge o a su concubino o a su esposo o lo que sea, puedan hacerlo de manera gratuita sin necesidad de contratar un abogado, ¿de acuerdo? Y eso lo dice el propio Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. Prevé el uso de esos formatos precisamente. Lo que yo les comentaba la vez pasada, o hace mucho tiempo que hablé de esos formatos, el problema es que no visualiza otros aspectos, por ejemplo, el grupo de vulnerabilidad que pertenecen los niños, ¿no? El NNA en sí ya pertenece a un grupo vulnerable, pero ¿qué pasa en el supuesto de que este NNA, este niño, niña o adolescente, tenga una discapacidad? El formato no visibiliza esa discapacidad del menor. Y el protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad manifiesta que gastan 300% más los NNA con alguna discapacidad que cualquier niño, ¿sale? O sea, si nosotros tuviésemos un hijo con alguna discapacidad, llámese visual, llámese física, llámese de movilidad, la que sea, cualquier discapacidad que posee un niño, el niño gasta 3 veces más que cualquier otro niño. ¿Por qué? Porque hay que hacer ajustes al hogar, hacer ajustes al lugar a donde va a ir. Desgraciadamente, en teoría, los servicios públicos deberían de ser para todos, pero a eso me hace la pregunta. ¿Cuándo han visto, yo nada más lo vi en Aguascalientes, es el único estado donde lo he visto, un transporte público que prevé el tema del uso de silla de ruedas? O sea, que te puedas subir con silla de ruedas al transporte público. Actualmente aquí en Puebla, ni en el estado, ni en Ciudad de México. Tal vez en el metro, pero no en todas las estaciones del metro se cuenta con la capacidad de precisamente el tema de que las personas con discapacidad puedan acceder al servicio público. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? ¿Sí o no? En el Metrobús, en algunos, no en todos. Fíjate que he visto que los RTP, bueno, el Metrobús en México, no todos, porque hay unos en donde el Metrobús está más alto que la parada, o al revés, la parada está más alta que el metro. Entonces, tan solo pasar esa línea es bien complicado. Incluso hasta en las estaciones del metro llega a pasar, no en todas. Nada más me ha tocado en la línea rosa ver eso, porque una vez me iba yo a caer, precisamente por eso. Entonces, sí hay que tenerlo en cuenta.
a la hora de analizar precisamente esa parte, ¿de acuerdo? Bueno, ok, ya, perfecto. Ay, mi esposa me trajo mi cafecito. Genial. Ah, ok, de acuerdo. Entonces, este tipo de obstáculos además pueden incrementarse o agudizarse en función de los contextos particulares que pueden enfrentar las personas. Por ejemplo, si quien solicita los servicios es una mujer que ha decidido separarse de su pareja, pero debido a la existencia de roles de género, no solo sufría violencia en su hogar, sino que además su trabajo se concentra en la función de cuidado de su hija e hijo. Seguramente las dificultades a las que enfrentará para al menos intentar exigir justicia serán aún mayores e incluso supone paradojas, cuando el dinero con el que podría costar un juicio solo tiene como fuente a la persona a la que intenta accionar la justicia. Ahora bien, una primera reflexión que cualquier persona que desempeña una función de carácter jurisdiccional sería también necesario que quienes litigan la adviertan, debería tener en cuenta es que las personas que acuden a demandar alguna cuestión ante los tribunales se enfrentarán obstáculos y que esos obstáculos pueden agudizarse debido a ciertas condiciones o circunstancias como las que surgen a partir de haber asumido roles o atribuidos géneros. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando en un juicio, por razón, solicitas el cambio de domicilio de la persona, que es uno de los atributos de la personalidad? Te van a solicitar todo el expediente que ya empezó, que se empezó en el juzgado de origen, que es perfectamente válido y es válido, perfecto. Ok, eso no voy a decir que está mal, pero pudiendo utilizar el correo institucional entre órganos jurisdiccionales y poderse mandar el expediente entre ellos y evitar el coste por hoja, que aproximadamente aquí en el estado de Puebla está en 7 pesos por hoja, evitar ese coste por hoja para que pueda precisamente manifestarse esa parte, pues es un tema bastante complejo, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, una vez comprendido que el acceso a la justicia suele conllevar una multiplicidad de problemáticas, debe hacerse una consideración adicional. Imaginemos que una persona debe recorrer hasta el momento en el que obtiene una sentencia como un túnel que las personas tienen que cruzar. Ese túnel, desde luego, tiene una puerta de entrada y una puerta de salida, y su trayecto puede estar lleno de obstáculos, dificultades y problemas. Aquí se hace referencia a los problemas y situaciones vinculadas en cuestiones de género que afectan en el trayecto de las personas a lo largo de ese prolongado y difícil túnel que llamamos justicia, y que quienes desempeñan la función judicial pueden hacer más ágil y llevadero. Eso es una realidad. Ahora, reproducción de prejuicios o estereotipos de las acciones relacionadas con la admisión de la demanda. ¿Qué sucede cuando las personas juzgadoras toman decisiones con base en prejuicios, ya sean propios o reconocidos por la propia ley? Los estereotipos y roles de género son ideas sólidas relativas a las características, atributos, roles y funciones que se cree que una persona cumple o debería de cumplir a partir de la diferencia sexual que se les atribuye, como hombre o como mujer. El contenido de los estereotipos se fija culturalmente y se vincula con lo que la sociedad considere valioso o necesario, incluidos aspectos de carácter moral. Además, se producen en los distintos grupos humanos, comenzando por la familia, por medio de la repetición social. En los procesos familiares, esas ideas se relacionan con los fines que se considera debería cumplir un núcleo de este tipo y que puede variar incluso de una familia a otra. Aun cuando sea posible advertir numerosos puntos de coincidencia, en la actualidad, de manera general, aunque no exclusiva, subsisten los estereotipos que tuvieron su origen en el modelo victoriano de familia, que permeó en toda normativa vigente en México desde principios del siglo XX. Esa familia se concibe como la unión de un hombre y una mujer. Su finalidad es la procreación y sus dinámicas se rigen a partir de la asunción de los roles o tareas familiares que se fundan en la división sexual, mujeres en el hogar, hombres en los espacios públicos. Algunos roles y estereotipos de género implícitos en este modelo de familia son el de la heterosexualidad,
De ahí el debate que surgió cuando se declaró la constitucionalidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Las funciones de cuidado en la familiar como una tarea propia de las mujeres y la de proveer como una función propia de los hombres. Las dinámicas sociales han cuestionado estos tres estereotipos. Sin embargo, su arraigo en las prácticas sociales es fuerte y deriva en los tratos discriminatorios o violentos hacia quienes no cumplen con sus mandatos. Como se deduce de esta última afirmación, el problema son los estereotipos y los roles de género. No es la existencia de una creencia, sino el uso que se le da a la misma. Cuando un estereotipo se utiliza con base o fundamento para violentar a una persona o negar un derecho, se convierte en un problema que las personas juzgadoras tienen obligación de atender. Para ejemplificar las implicaciones que tienen los estereotipos en las condiciones de acceso a la justicia y como la existencia de estos pueden cerrar por completo la puerta para cualquier exigencia, pensemos en el siguiente caso. El señor Juan tiene 30 años de edad. A ver, vamos a hacer el ejercicio mental de este problema que nos pone, ¿cómo se llama? El protocolo, el manual para juzgar con perspectiva de género en materia familiar. Vamos a analizarlo propiamente. Vamos a analizar el siguiente problema. El señor Juan tiene 30 años de edad, ¿ok? Decidió compartir su vida con Gilberto de 42 años, ¿ok? Debido a diferentes problemas de salud y luego de casi 14 años de vivir juntos, Gilberto pierde la vida. Juan decide acudir a la vía jurisdicción voluntaria ante un juzgado de lo familiar para solicitar el reconocimiento del concubinato que había mantenido con Gilberto. Desgraciadamente para Juan, la persona juzgadora que conoció de su caso considera que tanto el matrimonio como el concubinato pueden constituirse entre parejas heterosexuales. Ah, foco rojo, ¿eh? Eso se llama discriminación, porque está menoscabando sus derechos, ok. Y que solo existe un único tipo de familia que deberá proteger el derecho, o que incluso el matrimonio tiene como su finalidad primordial la procreación de hijas e hijos. Teniendo presentes estas ideas, la persona juzgadora decide desechar la demanda de Juan y dar por terminado el asunto. En este caso, los estereotipos de género que tienen la persona sobre la familia, sus integrantes y funciones son trasladados de su valoración personal hasta el análisis del caso, lo que se traduce en un obstáculo para el acceso a la justicia. Lo conducente para determinar este obstáculo sería, por una parte, desarrollar una habilidad de crítica respecto del posicionamiento que se adopta frente a un conflicto, en ánimo de reconocer la presencia de estereotipos de género y sus intersecciones, que puedan sesgar la valoración de los hechos y las personas involucradas. Por otra parte, es preciso, y más tratándose en materia de como la de vincula asuntos de familia, entender que las estructuras familiares se reconfiguran en cuanto a sus estructuras, fines y características, en función de factores como el tiempo, el espacio geográfico y la cultura, siendo labor de la persona juzgadora identificar esos cambios y actualizar en la vía de interpretación las figuras jurídicas a las necesidades e intereses de la sociedad contemporánea a la que se le aplica. Ahora bien, dando lectura a lo anterior, pues nosotros podemos llegar a la conclusión de que sí se tiene que analizar precisamente cómo está viendo el juzgador precisamente ese factor. Yo voy a poner un ejemplo. Yo soy una persona católica. Fui criado de manera católica y muy arraigado, ¿de acuerdo? Al grado de que, pues sí, en algún momento yo fui homofóbico. No lo voy a negar, ¿sale? Pero pues se me quitó la veda en el momento de entender que una cosa es mi creencia religiosa y otra cosa es mi trabajo como abogado. Son dos factores muy diferentes. Voy a poner otra situación similar para que lo tengan más en cuenta. Yo vivo aquí en mi casa, vivo en el centro de la ciudad de Atlisco, Puebla, pero mi trabajo está en otro lado, ¿de acuerdo? Mi trabajo está en otra parte. Yo no puedo traer mis problemas de mi trabajo a mi casa, ni los problemas de mi casa a mi trabajo. ¿Por qué? Porque al final del día voy a perjudicar a la otra, al otro lado.
¿Esto qué quiere decir? Si traigo mis problemas del trabajo a mi casa, pues al final del día mi esposa pues se va a molestar por estar trayendo problemas de la chamba. Y lo mismo va a pasar si yo les cuento de mi vida personal a mis compañeros de trabajo, ¿no? Es decir, ¿sale? Al final del día va a causar un problema, ¿de acuerdo? Y es precisamente, mi creencia religiosa es un punto y aparte y mi trabajo como abogado es pensar precisamente en la perspectiva de género. Si a lo mejor como religioso puedo decir que no, etc., ¿de acuerdo? No voy a decir qué, pero etc., ¿sale? Porque no quiero caer en actos de discriminación. Pero como abogado tengo otro pensar precisamente porque tengo que separar lo que es mi pensamiento personal o mis prejuicios personales sobre lo que estoy observando como abogado. ¿Sí queda claro? Lo mismo tiene que hacer el juzgador. ¿Sí queda claro o no? ¿Dudas? ¿Dudas? No, ninguna, todas, quién sabe. A lo mejor. Bueno, ok. Continuamos. Luego entonces, dice, los prejuicios o estereotipos muchas veces no se encuentran únicamente en las ideas de los juzgadores y juzgadores, sino plasmado en la ley. Esta situación que hace que incluso en muchas ocasiones las personas juzgadoras utilicen la ley como una herramienta que les permite convalidar o reforzar las ideas preconcebidas y prejuicios de género que nuevamente ya no responden a los intereses y características de la sociedad actual, incluidos los de los núcleos familiares. Esto es, si la ley me permite discriminar, no quiere decir que voy a ir a hacerlo. Si en teoría todos nos debemos a los derechos humanos, ¿de acuerdo? Todos tenemos derechos humanos. Pues en teoría también tiene que ver el tema de que el juez tiene que proveer respecto a derechos humanos, no a prejuicios, no a pensamientos personales, sino a derechos humanos. Todas las personas gozarán de los derechos humanos contenidos en esta Constitución y en los tratados internacionales del Estado mexicanos aparte. Eso lo dice el artículo primero, párrafo primero constitucional. Luego entonces, aunque tenga sus prejuicios el juez o tenga sus ideas el juez, ¿de acuerdo? O aunque él se esté yendo conforme a derecho, pero ese derecho va en contra de los derechos humanos de la persona, pues entonces está proveyendo mal. ¿Sí queda claro? Ok. Una situación similar. Espérenme tantito, porque los que me caen gordo no quiero que tomen clases gratis. Espérenme, estoy con lo del TikTok. Bueno, ahorita lo. Bueno, entonces, luego entonces. Nosotros como abogados tenemos que pensar precisamente en ese tipo de situaciones. Ok, acá está. Bloquear. Ahí está. Muy bien. Ahora bien, una situación similar a la que se expuso el ejemplo anterior tuvo lugar en el caso que resolvió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la sentencia, el máximo tribunal del país tenía que definir si el artículo 291 bis del Código Civil del Estado de Nuevo León era constitucional, en la medida que restringía el derecho a las personas al reconocimiento del concubinato, unión de hecho de personas, a parejas heterosexuales. Como antecedente de este caso, una persona juzgadora en materia familiar en el estado de Nuevo León desechó una solicitud de jurisdicción voluntaria mediante la cual una persona buscaba demostrar el concubinato con su pareja, quien era una persona del mismo sexo que había fallecido. Es particularmente interesante tener en cuenta que la legislatura del estado de Nuevo León se inconformó en contra de una sentencia de un juzgador de distrito que determinó que restringir la figura del concubinato a parejas heterosexuales era inconstitucional. Parte de lo que argumentó la legislatura estatal fue que el artículo que reconocía el concubinato en el estado de Nuevo León no solo restringía esta figura de las uniones entre hombres y mujeres, sino que la figura del concubinato tenía como propósito que las personas desarrollaran una vida marital.
y que este tipo de relaciones tiene por objeto la perpetuación de la especie. Qué argumento tan pendejo. Que las entidades federativas tienen autonomía para regular lo concerniente al estado civil de las personas y que las parejas del mismo sexo cuentan con otras opciones para el reconocimiento de sus relaciones, ya que pueden hacerlo a través de la celebración de un contrato innominado. La, ¿cómo se llama? La discriminación, el concepto básico de discriminación es la restricción, anulación o menoscabo de un derecho, ¿sale? Si bien es cierto, hay figuras similares al concubinato y al matrimonio, sí, hay muchas, sí, pero independiente, está el matrimonio igualitario, el pacto de solemnidad, está la sociedad de convivencia, hay muchos similares a lo que es el concubinato y el matrimonio. Más sin embargo, si estamos en un mismo entendido de que todas las personas gozan derechos humanos, un derecho humano es que yo me pueda casar, sí o no, o es un derecho fundamental, es un derecho humano o un derecho fundamental, que yo me pueda casar o decidir estar soltero toda mi vida. ¿Es un derecho humano o un derecho fundamental? Recuerden que un derecho humano es aquel que puedo perder si me vencen en juicio, pero un derecho fundamental, pase lo que pase, yo no lo puedo perder. Esa es la diferencia. La pregunta es, ¿el poderse casar es un derecho humano o un derecho fundamental? Derecho humano. No, es un derecho fundamental, ¿sale? ¿A poco si estamos en estado de guerra no te vas a poder casar, Ricardo? O si entramos en estado de emergencia no te vas a poder casar. Va a cerrar el registro civil. No, no, no hay casamientos. Hasta que terminemos la guerra, nadie se casa. ¿Qué dice el artículo 29 constitucional? Habla de derechos de familia, ¿sí o no? ¿Un derecho de familia es el matrimonio? Sí. El estado civil de las personas es un atributo de la personalidad y los atributos de la personalidad son derechos fundamentales. La nacionalidad, el nombre, la capacidad, la personalidad jurídica, todos esos son atributos de la personalidad. ¿Están en el 29, sí o no? Ricardo, tu constitución, ¿dónde está? Ábrele tu constitución. Cri, 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 cri. No, no la trajo, Ricardo. No, no, no. ¿Qué es eso, Ricardo? ¿Por qué vienes sin constitución a clases? No leí los prerequisitos para la misma. A ver, ¿qué es lo que usamos todos los abogados siempre? La ley, ¿no? ¿Y cuál es nuestra lex legum, nuestra ley máxima? La constitución. La constitución del abogado la tiene que tener a la mano, es como los calzones. ¿O tú sales sin calzones, Ricardo? Yo no, porque me rozo, literal. ¿A dónde va a invitar? A ver, en los decretos que se expiden, artículo 29, párrafo segundo, en los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección de la familia, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna, el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y tortura, ni las garantías judiciales indispensables para su protección. Pregunta de examen, ¿dónde están las garantías judiciales? ¿Cuáles son las garantías judiciales de las que habla la Constitución? ¿Cuáles son? No, es una garantía, sí, pero no es la única, hay muchas garantías. ¿Cuáles son las garantías judiciales? ¿Dónde están? Lo encontramos en el artículo octavo de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Ah, no, Brenda, te vas a ir al cielo. No, 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 con todo y zapatos. Tú eres la única que sí le ha sacado provecho a las clases, caramba. Excelente, excelente respuesta. Así es. Las garantías judiciales están en el artículo octavo de la Convención Americana de Derechos Humanos. Hicimos una lista al respecto de las garantías judiciales, ¿de acuerdo? Tu compañera tiene toda la razón del mundo. Excelente, excelente, excelente. Muy bien hecho, Brenda. Ok. Bueno, entonces, como es una garantía judicial, el casarse, es una garantía judicial, es un derecho fundamental el casarse, pues luego entonces no se puede restringir ese derecho exclusivamente a las parejas heterosexuales, sino también ese derecho lo tienen las parejas homosexuales, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro o no? Dudas, 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 dudas. Todas, ninguna, quién sabe. Dudas, ¿no? ¿Seguros? Luis. Muy bien, pues seguimos entonces. Seguimos, seguimos. Es particularmente interesante tener en cuenta que la legislatura del Estado de Nuevo León se inconformó en contra de la sentencia. Ah, ya, eso ya lo habíamos leído. Vale la pena descartar que el máximo tribunal del país reconoció desde luego que las entidades tienen una libertad configurativa y autonomía para expedir leyes, pero esa potestad no es irrestricta, en sentido que la Suprema Corte advirtió que la regulación del concubinato, tal y como aparece en el Código Civil del Estado de Nuevo León, establece una exclusión y perjuicio de las personas del mismo sexo. Advirtió que la misma se encuentra asociada con la identidad o preferencia sexual de las personas y que tal exclusión implica una distinción de trato que no está fundada en un criterio de razonabilidad. ¿Ok? Miren, lo que es razonable, a ver, o lo que es la razonabilidad. Ay, Dios mío. Ay, hijo, por qué me pones tu cobija acá? Pum para atrás de mí. Así no me puedo voltear a gusto. A ver. Razonabilidad. A ver. ¿Qué entienden ustedes por razonabilidad? ¿Qué entienden ustedes por eso? ¿Qué es este criterio que dice la Corte? ¿Qué es? ¿Es el ejercicio que regula los derechos? No. Esto habla de razón. ¿Sale? ¿Cómo tengo la razón yo? Si tenemos una persona, ¿de acuerdo? Que lo que busca es acreditar el concubinato, reúne todos los requisitos, salvo el tema del género, porque dice que para que sea concubinato debe ser hombre y debe ser mujer, ¿no? La razonabilidad o el criterio que le da el principio de razonabilidad nos dice que las leyes deben ser razonables, justas y que deben de cumplir con igualdad para todos. Ahí está dando igualdad, ahí está cumpliendo el principio de igualdad. El que la ley diga un hombre y una mujer hacen el concubinato o no hay igualdad. Esa es la pregunta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué debe de ser hombre y mujer forzosamente para un concubinato? Así lo decía la ley de Nuevo León. Así lo decía. Y de hecho hay estados que todavía lo dicen así, pero la Suprema Corte indicó inconstitucionalidad en esos ordenamientos. Luego entonces
Si nos vamos a la razonabilidad, dice la razonabilidad, ¿sabes qué? No, porque ahí estás excluyendo a la gente. Ahora nace la pregunta más fuerte. ¿Desde cuándo existen las personas homosexuales? ¿Es reciente o ya tienen años existiendo? Uy, desde que aquel se equivocó y ya lo sacó de la otra costilla. A chingar. Bueno, desde antes de Cristo ya existía la homosexualidad, ¿de acuerdo? Entonces, Bueno, ahí no pueden decir que es algo nuevo, ¿de acuerdo? Es algo que ya existía o que existe propiamente en nuestro país, ¿ok? Entonces, como no es algo nuevo, ya es un tema que viene preexistiendo, solamente es el reconocimiento de derechos que tienen esas personas de diferente preferencia sexual. Punto. O sea, que yo no comulgue con su preferencia, no quiere decir que no se puedan casar, no quiere decir que no puedan vivir juntos, no quiere decir que no puedan amar. ¿Sí queda claro? ¿Dudas? pero entonces se puede impugnar esa ley de Nuevo León. No, ya se impugnó hace mucho. Ese fue un ejemplo que dio de una situación concreta que se dio vía jurisdicción voluntaria. A ver, niños y niñas, ¿qué es la jurisdicción voluntaria? Levantó la mano Celeste. A ver, Celeste, ¿qué es jurisdicción voluntaria? Sería la intervención de un juez donde existen controversias entre las partes para que él divida esa controversia o no haya esa controversia entre las partes. No, Celeste, ahora sí te falló. Uno de los requisitos, mira, la jurisdicción voluntaria se divide en dos, ¿sabes? Y ahora los chavos le dicen el jurispool, es más una tontería. Jurisdicción, por algo Dios le puso el nombre completo, voluntaria. La jurisdicción voluntaria tiene dos vertientes. Ad perpetuam y administrativo no contencioso, no es administrativo, administrativo contencioso. Para que se dé la jurisdicción voluntaria, primera característica, no hay litis. O sea, no hay pleito, no hay controversia, ¿vale? Es el primer requisito. Y tú dijiste que si hay controversia. No, porque entonces deja de ser jurisdicción voluntaria. La jurisdicción voluntaria es que no hay litis, no hay controversia, no hay problema. Todos están de acuerdo, ¿sale? Entonces, la jurisdicción voluntaria lo que busca es reconocer, reconocer un derecho, ¿vale? Una obligación o una acción. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, Brenda. Si llega un papá y te dice, yo quiero dar alimentos, pero la mamá no me ha demandado, ¿qué tienes que hacer? ¿Demandas a la mamá alimentos? No, hacer un juicio de consignación de pago, seguido de consignación para que pueda dar alimentos y él no, más adelante no le quiten un porcentaje jurídicamente que le debe corresponder. Él puede presentar un porcentaje que ahorita puede dar sin problema alguno. Ok, la consignación voluntaria, efectivamente, pero la consignación voluntaria es parte de la jurisdicción voluntaria, porque él va a dar el pago e incluso puede pagárselo al juzgado. Se lo da al juzgado y el juzgado los va guardando hasta que llegue la señora y los cobre, ¿sale? Pero es la jurisdicción voluntaria. La jurisdicción voluntaria es cuando no hay controversia. Vamos a poner ejemplos, Celeste. Yo te vendo esta casa, ¿va? Yo te vendo esta casa, no sé, en la cantidad que tú quieras, ¿vale? Ya, te la vendo. Pero hicimos un contrato entre tú y yo, ¿sale? No lo hemos notariado. ¿Lo podemos llevar a la jurisdicción voluntaria para que se reconozca el tema de que yo te vendí? ¿Sí o no?
Sí, porque no habría litis, o sea, estamos en como un acuerdo, ¿no? No, pues yo te vendí, yo reconozco que tú me pagaste, te exhibimos los recibos y ahí no hay controversia porque no me estás demandando ni yo te estoy demandando. Simplemente estamos que la autoridad reconozca lo que hicimos nosotros. ¿Se queda claro? Sí. Esa es la jurisdicción voluntaria. Entonces, la característica principal es que no debe de haber litis y lo que se busca es el reconocimiento de un derecho, de una obligación o de una acción. ¿Sale? Se reconozca, que la autoridad reconozca que se hizo. ¿Sale? ¿Queda claro o no queda claro? Voy a poner un Sí. ejemplo. ¿Qué pasa en el caso en el que el papá no tiene para pagar alimentos, pero tiene una casa y la casa se la quiere dejar a nombre de los hijos y no quiere pagar alimentos y la señora dice, sí, que nos deje la casa y que no pague alimentos? ¿Se puede o no se puede? Pero así como lo comentó, el papá no quería dejárselo a la mamá, quería a los hijos. Sí, pero la señora no tiene bronca, al final del día va a vivir ahí. La clienta no tiene bronca. Ella sí quiere, Se pero el puede juez dice, mientras a ver, el juez, ¿mande? digo que sí se puede mientras lleguen a un arreglo, así como está comentando, a un acuerdo. A ver, lo que leímos antier, ¿el juez va a permitir esa situación, sí o no? Aunque sea un acuerdo entre las partes, ¿eso de darle una casa en lugar de dar Ah, alimento va en contra de los derechos del NNA? Sí va en ¿Sí o no? contra. sí, Sí va en contra. Entonces el juez no puede proveer ese acuerdo. Pero si yo lo llevo vía jurisdicción voluntaria, sí se puede, porque ahí no hay controversia. Ahí solamente está cediendo los derechos de la casa. Y ese es el reconocimiento que se está dando. ¿Sí queda claro? O sea, sí, en materia de proceso no, en familiar no se va a poder dar. Y sí pasa, ¿eh? Eso que le estoy platicando sí pasa mucho, ¿eh? Pasa más de lo que creen, de que los papás, eh, desgraciadamente los abogados, y me incluyo, hemos vendido mal el producto. ¿Y a qué me refiero con que hemos vendido mal el producto? Que les hemos dado a entender, y también es un tema machista, a los clientes que dar alimentos es como reconocer que perdieron frente a su vieja. Sí, la gente prácticamente eso es lo que dice, o sea, no, es que si pago alimentos es como si reconociera que yo perdí. Y la realidad es que no es así, ¿eh? Lo voy a decir así. La realidad es que no es así. Dar alimentos no es que perdiste frente a tu mujer, no. Dar alimentos es cumplir una obligación a la cual el hijo tiene derecho, no la mujer, ¿sabes? Entonces, no es que pierdas, es que cumplas una obligación que adquiriste en el momento en el que se dio el acta de nacimiento. ¿Se acuerdan que hace como 2 semanas alguien subió al grupo de WhatsApp? Dijo, licenciado, es que un papá no quiere pagar alimentos, pero él no es el papá biológico del niño. Nada más le hizo el favor a la fémina, a la señora, le hizo el favor de registrar a su nombre, pero el niño tiene papá. ¿Y qué le dijimos todos? Pues ya se fregó, porque en el momento en el que registró ese niño a su nombre, pues él tiene que cumplir las obligaciones como padre. A la ley no le va a importar que él no sea el papá biológico. A la ley lo que le va a importar es que él cumpla la obligación, que alguien cumpla la obligación sobre ese menor. Y como él ya lo registró, ya tiene fe pública, ya es una documental pública, ya se fregó, él tiene que pagar. ¿Sí queda claro? Es lo mismo, ¿sale? En eso se basa el interés superior del menor. Y lo que decía la señorita, decía, ay, es que el papá quiere, pues que se haga una prueba en sangre y que determine que no es su hijo. Yo les pregunto, en base al interés superior del menor, aunque le demuestren al juez que no es el hijo del señor, ¿el juez le va a quitar los apellidos al niño? ¿Sí o no? No, No. El juez no podría porque iría en contra del interés superior del menor, aunque se demuestre, en base a la ciencia, que no es su hijo. Pero como ya hubo un reconocimiento, ya firmaste, papá, ya te chingaste. ¿Sí queda claro? ¿Sí o no? claro. ¿Dudas? Todas, ninguna, quién sabe.
todas las anteriores. Todos los pedazos. Si no es pregunta, ¿cómo se llama? De incisos. Bueno, ok, vámonos. Ok, vamos a seguir adelante. Ya pusimos un ejemplo fuerte. Dice, ¿qué sucede cuando las personas que acuden ante los tribunales y exigen que se resuelva un caso a partir de prejuicios que aparecen en sus propias demandas? Imaginemos ahora otro caso. Vámonos con otro caso. ¡Ah, su madre! Hoy la Suprema Corte quiere que utilicemos, como decía Bob Esponja, la imaginación. Eso es todo, chico. Me gusta que me hagan pensar. Ahí va otro caso práctico de la Suprema Corte. A ver, dice, imaginemos ahora otro caso. En esta ocasión, la madre de una niña de 4 años acude para solicitar ante un juzgado de lo familiar la guardia y custodia de una niña debido a que desde los 2 años de su edad su padre se hace cargo de ella. En su demanda, la mujer alega que luego de la separación del padre de la niña, en medio de una relación conflictiva, tuvo que No tengo cambiar, cama. Para ver quién está. perdón, ok, No, ahí se, continúe. Perdón, lo interrumpí, perdón, continúe. ok. Retomo. Bueno, aquí viene otro caso práctico de la Suprema Corte. En esta ocasión, una madre de una niña de 4 años acude para asustar al juzgado de lo familiar la guardia y custodia de una niña. O sea, ya, la acción es guardia y custodia, ya la sabemos. De una niña debido a que desde los 2 años de edad su padre se hace cargo de ella. En su demanda, la mujer alega que luego de la separación del padre de la niña, en medio de una relación conflictiva, tuvo que cambiar su residencia de trabajo a otro estado y que no podía llevarla con ella. En su demanda también sostiene que su situación ha cambiado y que ahora puede hacerse cargo de la niña. Entre los argumentos que expone que las mujeres tienen idoneidad natural para el cuidado de las y los niños, debido a que todo el mundo sabe que las madres están capacitadas y son aptas y que a los hombres para realizar tareas de cuidado, perdón, son más aptas, perdón, que los hombres para realizar tareas de cuidado. Ahora, ese argumento es falaz y les voy a decir por qué. Porque, aunque si bien es cierto, todos biológicamente estamos hechos, en teoría, para ser papás o mamás, ¿de acuerdo? No es un criterio único que las mamás sean mejores para cuidar a sus hijos o hijas, ¿de acuerdo? No. La Suprema Corte, ahí en el tema de la perspectiva de género, ha manifestado precisamente que no hay una idoneidad en ese sentido, que lo que es razonable es que como el artículo cuarto constitucional nos habla de igualdad entre las partes, igualdad procesal, igualdad sustantiva, igualdad de derechos, ¿sale? Como nos habla de todo eso, precisamente es inconstitucional el argumento, bueno, aquí en el estado de Puebla manifiesta que tiene preferencia la mamá sobre la guardia y custodia hasta los 12 años, ¿no? O hasta los 8, no me acuerdo exactamente la edad. Pero, si bien es cierto, es inconstitucional debido a que, ¿por qué? Porque al final del día dejan un estado de desigualdad por género al hombre, ¿de acuerdo? Y es precisamente lo que tenemos que hacer valer en la contestación, de que ese es un argumento prejuicioso, ¿sale? Tendiente a manifestar cosas que no reflejan la realidad de la situación, porque si bien es cierto, él puede ser un excelente padre, él puede ser un excelente padre en el sentido de peinar a la niña, de cuidarla, de llevarla a la escuela, de cumplir con sus obligaciones como papá, puede ser un excelente padre y a lo mejor ella ser una malísima mamá, ¿vale? Entonces, en ese sentido, precisamente es lo que tenemos que evidenciar. ¿Sí queda claro? Una pregunta, señor, ¿no se podía pedir también que el niño o la niña comente si se quiere ir con la mamá o si está muy bien con el papá? Pues sí, pero ahí entra el tema de la mínima intervención del menor. ¿Qué pasa si tú solicitas eso y yo solicito en mi contestación que haya la mínima intervención del menor? Esto es, que no se dé la escucha del menor, porque si no se estaría dando la institucionalización de los niños. Pero es un juicio que versa sobre él y aquí lo que versa es la importancia o el interés del menor, o sea, el cuidado del menor. ¿Cuál es el mejor cuidado para el menor?
pero el menor de 4 años, la niña de 4 años, Ah, bueno, podrá determinar, tiene 4 años, podrá determinar con criterio razonable o podrá, aunque no sea con criterio razonable, porque va a decir, la mamá que la lleva al cine, la mamá la consiente, la mamá la quiere, ¿no? Y el papá pues le hace hacer las tareas, la lleva a la escuela, ¿no? O sea, va a decir que se quiere con la mamá, pero el juez en ese sentido no puede conceder eso, porque sí, el juez entiende esa parte, ¿no? ujú, Pero sí puede solicitar la escucha al menor, pero no necesariamente lo que quiere el menor es la voluntad del juez, o el juez no va a hacer la voluntad que quiere el menor. Ahí el juez va a proveer conforme a esa regla. Pero lo que quiero que quede claro es que aunque el juez te deje influenciar por ese argumento de ¿cómo se llama? De que la mamá es mejor cuidando a los niños que los papás, ¿sale? Nosotros tenemos que hacerle ver al juez que hay una igualdad y que esa igualdad se tiene que hacer valer. ¿Sí queda claro? sí, sí. Yo se los juro por Dios que no tengo ni idea de cómo le hacen los charros con esta cosa en la cabeza y montando un caballo. Se los juro, yo ya me di como 3 putazos en la mano con este sombrero y un calor tremendo. Estoy suda y suda, y eso que no estoy en un caballo, no tengo el traje charro completo. No me imagino cómo le hacen esa gente. Mañana va a ser la cabalgata aquí en mi rancho. Es una noche en la que salen las personas con sus caballos a lucir sus trajes charros, y a lucir sus caballos muy bonitos. Salen a recorrer las calles de la ciudad. No me pregunten a qué se debe la tradición, la verdad no tengo ni la menor idea. Ahí veo que la gente tiene estos sombreros. Mi suegro me regaló este sombrero, él tiene como 20 de estos sombreros, un poquito más, no es que más. Yo le pedí que me lo regalara, me regaló dos, mi suegro. Y y nada más en esta época me los pongo, y en Día de Muertos también, pero no sé cómo le hacen para aguantar todo el día esta cosa, ¿eh? Sí está bien pesado. Mis respetos para los son charros. Bueno, ok, continuamos. Ahora, además de que señala la propia legislación familiar de la entidad, reconoce que los menores de 10 años quedarán cuidado de la madre, salvo que sea perjudicial para el menor, por lo que es evidente que si ella no tiene acusación alguna que demuestre que su vinculación con la niña podría ser perjudicial para ella, luego entonces no existiría ningún impedimento para que se reconozca de manera automática que ella debería ser considerada como la persona más idónea para el cuidado de la niña. Ahora, las razones que justifican la solicitud de una de las partes, en este caso, la madre de la niña, se encuentran atravesadas por una serie de prejuicios de género. Y justo a partir de utilizar tales prejuicios como argumentos, es que intenta justificar su posición. ¿Qué se deberá hacer? ¿Qué se debería hacer para resolver el conflicto? El primer paso, sin duda, consiste en identificar que existe una serie de pretensiones que una de las partes ha puesto a discusión del tribunal, cuyo sustento está conformado por un conjunto de prejuicios sobre la habilidad o capacidad natural de las mujeres para asumir tareas de cuidado. Por lo general, las partes en una controversia familiar consideran legítimo obtener una resolución favorable y se argumenta bajo la premisa de que las afirmaciones propias constituyen una verdad irrefutable, cuando aquellas sean producidas sean una reproducción de reafirmación de prejuicios y estereotipos de diversa índole. Ahora bien, el hecho de que alguna de las partes considere que le asiste la razón a partir de la convalidación de tales prejuicios no significa que pueda tener la razón sobre la pretensión que exige. Hace unos días nos llegó el asunto, bueno, ya no lo estoy llevando yo, pero aquí lo tengo, permítanme. Déjenme ver si lo tengo a la mano. No, yo creo que lo voy a tener que escanear otra vez. Sí, lo voy a tener que escanear otra vez. Sí, porque no está. No está. Bueno, hay una demanda que manifiesta el tema de que la mamá, ya la leímos acá, de que la mamá es una casquivana, que es una, lo dice así tal cual, que es una señora de cascos ligeros, ¿de acuerdo?
promiscua, es la palabra cosa, promiscua. Y que por eso no debe de tener la guardia y custodia de la menor, porque es un mal ejemplo. Lo que yo les platicaba el otro día, precisamente. Ese es un prejuicio que nace del género. ¿Por qué cuando un hombre anda con muchas mujeres no es algo malo, ¿no? Decimos que es un fregón, que es un no sé qué, y por qué cuando una mujer lo hace, sí está mal, ¿no? Es un prejuicio que nace a partir del género, ¿no? Y que aunque ella lo hiciese, o sea, aunque ella anduviera con Juanito y Perenganito, estamos hablando de valores morales, no de valores jurídicos, ¿vale? Si bien es cierto, como sociedad podemos reprobar la conducta de la señora, sí, pero eso no tendría nada que ver, absolutamente nada que ver, con el tema de lo que es propiamente, eh, pues conforme a derecho, ¿de acuerdo? Y conforme a la perspectiva de género. Y ese es nuestro trabajo como abogados, hacer valer la perspectiva de género en términos de que el género no debe de favorecer a la otra parte, ¿sale? Ni tampoco el tema de las acciones que llegue a ser que no son intereses de la justicia, ¿sale? Deben hacerse valer en una demanda, ¿de acuerdo? Ahora, por lo general, las partes en una controversia familiar consideran legítimo obtener una resolución favorable y se argumentan bajo la premisa de que las afirmaciones propias constituyen una verdad irrefutable, ¿no? Lo que veíamos en la otra demanda, en la demanda de apenas, que decía que el papá era un alcohólico, que era un violentador y que manejaba así palabras altisonantes y toda la demanda, pero al final no lo pudo demostrar, ¿no? No pudo demostrar, no pudo validar la violencia, de acuerdo, psicológica que estaba aduciendo en su demanda. Cuando aquellas sean una reproducción y reafirmación de prejuicios y estereotipos de diversa índole. E incluso en la contestación decía, es que ella, como es psicóloga, no creo que permitiese el tema de la violencia psicológica. Ahí es donde hace la pregunta, ¿hacer el ejercicio de una profesión te exime de que te apliquen eso? No, ¿de acuerdo? ¿Un psicólogo le pueden ejercer violencia psicológica? Pues claro, claro que sí, o sea, no responde a un principio, ¿un abogado está exento de que lo demanden? Pues no, tampoco, ¿de acuerdo? Ahí es en donde se basa precisamente el tema del entendimiento de nosotros como abogados sobre el tema de la perspectiva de género. ¿Sí queda claro? Ahora bien, el hecho de que alguna de las partes considere que le asiste la razón a partir de la convalidación de tales prejuicios no significa que pueda tener la razón sobre la pretensión que se exige. Y es ahí donde nosotros tenemos que precisamente demostrar a la autoridad que esos prejuicios existen y que no los permite el protocolo para juzgar con perspectiva de género y en este caso el manual para juzgar con perspectiva de género en materia familiar. Ahora, aquí está en un recuadro una parte muy importante. Juzgadoras y juzgadores tienen la obligación de extraer del debate aspectos que reproducen prejuicios o estereotipos de género y explorar aquellos elementos o medios de prueba que sean relevantes para la determinación de derechos. Ahora, en este caso, ¿alguien mandó algo al chat? Buenas noches, Lick. Disculpe una duda respecto al tema de pensión alimenticia. ¿Cuál es tu duda, Leo Salinas? Te escucho. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, dime. Disculpe, bueno, la duda aquí la tiene mi hermana, está aquí también presente respecto a pensión alimenticia. Tiene dos niñas, pero el papá ya no les da pensión alimenticia, ya tiene 5 años. Ahorita ella ya puso la demanda, pero no sabe cuánto va a pedir de pensión alimenticia. ¿De dónde eres, Leo? Del Estado de México, municipio de Zultepec. Perfecto, ok. Nada más con que me dijera Estado de México. El Estado de México, en el Código de Procedimientos Civiles, te manifiesta que en las demandas de alimentos debe de garantizar mínimo un salario mínimo, salvo que la persona demuestre que gana menos, ¿de acuerdo? Que lo dudo mucho. Pero bueno, en ese sentido, o que tiene otras deudas alimentarias. Ahí sí demuestra esa parte también. Se exime de ese pago.
no de ese pago completo, sino de ese pago total, ¿sale? Entonces, en 3 días, si ya puso la demanda, en 3 días le van a contestar a tu hermana, que se va a fijar precisamente a la contraparte, como de manera provisional, los alimentos provisionales, un salario mínimo. Un salario mínimo se refiere a... ¿Cuánto está el salario mínimo hoy? Alexa, dime el salario mínimo hoy. Alfredito, el salario mínimo está en 250 pesos en la Ciudad de México y en Puebla otro tanto. Bueno, dice que está 23.80 la hora, ¿no? Alexa, multiplica 23.80 por 8. 23 por 80 por 8 es igual a 14.720. No, no, no. No, no. Alexa, 23 por 8. 23 por 8 es igual a 184. No, no, no creo que esté el salario mínimo en 184. Está en 200 y algo, ¿no? 240. 248.50, licenciado. 148. A ver, Alexa, multiplica 248 por 30. 248 por 30 es igual a 7.440. 7.440 es lo que le van a dar de manera provisional de alimentos, ¿sale? Mensuales. Pero vuelvo a repetir, si él dice, no, pues es que aquí, humildemente, yo gano aquí 3,000 pesos al mes, o que gana menos, o que es jornalero, o algo así, demuestra que gana menos, pues obviamente el juez le va a bajar la pensión. O si demuestra que tiene otros hijos, pues ahí sí se la va a bajar. Pero si no, naranja, dulce, limón, partido, va a tener que pagar. Maestro, pero si tiene esos otros acreedores alimentarios, se lo reduce, pero no se la niega. Exacto, o sea, no se lo va a negar, o sea, nunca se lo va a negar. Llega un momento en el que demandaste, el otro se chingó, ¿vale? De ahí no se va a poder hacer pato. El único tema es si tu abogado, en este caso, demandó esos 5 años que manifiestas que no ha pagado, ¿sale? Si demandó esos 5 años, ahí se va a dar el tema de la retroactividad, o sea, el pago de alimentos retroactivos de esos 5 años que no se dieron alimentos. Pero si tu abogado solamente está solicitando el pago de alimentos corrientes, o sea, lo que sigue de aquí para adelante, ¿sale? Ese retroactivo pues, no lo vas a ver. Que en teoría, nos habla la ley que el juez de oficio o por suplencia de la queja debería de hacerlo. Si se manifestó en los hechos que no ha pagado durante 5 años los alimentos, en teoría en suplencia de la queja, el juez debería de manifestar esa parte y solicitar los alimentos retroactivos de 5 años. Pero si no lo manifestó el abogado, si no lo manifestaron en los hechos, ya se fregó. No te van a dar ese retroactivo, ¿sale? Pero si sí, pues ya lo hicieron, ¿sale? ¿Dudas hasta acá? Sí, el salario mínimo será por niño o por No, no, no. uno solo. La vía provisional es por los dos, o sea, esos 7.400 son para los dos, ¿sale? En lo Ah, que ok, porque o sea, resuelve el de litigio. hecho son 3 niños, 2 reconocidos con su apellido de él y uno reconocido solo por la mamá. Pero los 3 niños son del señor. Sí. Los debió haber demandado. Bueno, en otro juicio aparte, no se puede en el mismo, ¿eh? Hay jurisprudencia que no te permite que sea en el mismo juicio, ¿eh? Te voy a hacer ese paréntesis. Si se les ocurrió demandar el reconocimiento de paternidad y los alimentos en el mismo procedimiento, te van a rebotar de nachitas, ¿eh? Una vez te aviso que te van a rebotar, porque hay como 3 jurisprudencias que te dicen que no puedes demandar paternidad y alimentos en el mismo procedimiento, porque primero se tiene que dar el reconocimiento y luego ya se demandan los alimentos. Pero si tu abogado fue inteligente, debió haber demandado de los 2 niños que están reconocidos los alimentos y en otro juicio aparte, en otra vía aparte, en materia familiar, debió haber demandado el reconocimiento de la paternidad de ese tercer hijo, ¿sale? Para que en su momento conducente también demande los alimentos ya una vez obteniendo la sentencia de reconocimiento de paternidad. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Así de chin, el abogado me dijo cosas que no quería escuchar. No sé. Bueno, obviamente voy a hacer un paréntesis con eso, ¿sabes? No todos los abogados saben la jurisprudencia que les acabo de mencionar. Yo la conozco por 2 temas. El primer tema es porque ya en algún momento cometí el error de demandar reconocimiento de paternidad y alimentos en el mismo procedimiento y me previno el juez.
¿sale? Y por eso conozco la jurisprudencia, porque ya me topé con pared una vez, tal cual. Y la otra, esa me topé con la primera jurisprudencia, las otras dos me las topé al estudiar precisamente el reconocimiento de paternidad, que es una de las instituciones del orden familiar. Ahora sí, Ricardo, levantaste la mano. Maestro, tengo duda. Por ejemplo, me voy a aprovechar un poquito del caso que comentaba el compañero. Ahorita, Aprovecha. bueno, ok, ya que insiste, yo no quería. Tengo duda. Ok, estamos hablando acerca de los niños, niñas y de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero si no hubiera niños, niñas ni adolescentes y aún así tengo entendido que hay dos, híjole, no recuerdo cómo se les llama para respecto a la mujer por el tiempo en que estuvo casada con el señor y sirvió preponderantemente en la actividad del hogar. Esa es una. Y otra más, una es alimentos para ella y otra es otra. Alimentos compensatorios y doble jornada laboral. Esto es lo que me estás diciendo, ¿no? Ok, pero yo veo que por acá en Michoacán piden nada más una de ellas, no piden las dos. Ojo. La ley dice, ojo con esa parte, porque sí es importante. ¿Saben ustedes qué son los regímenes patrimoniales? Régimen patrimonial. Si ya están casados y no saben qué es esto, reprobados en Derecho Civil 1, ¿eh? Patrimonial. ¿Qué es el régimen patrimonial? Lo conocen ustedes como sociedad conyugal y bienes separados. ¿Vale? O como bienes mancomunados. Este de acá. Así lo conocen, ¿vale? Ok. La sociedad conyugal quiere decir que el 50% de lo que se obtiene es de mami o de papi, ¿vale? Pero los bienes separados, cada quien tiene lo suyo. Lo que dice la ley es que en este caso, cuando se casan por bienes separados, se puede solicitar alimentos compensatorios. Ahora, estos alimentos compensatorios no son para los niños, ¿sí? Estos alimentos compensatorios son única y exclusivamente para la cónyuge o el cónyuge que se dedicó preponderantemente al hogar. O sea, si yo soy amo de casa, me dedico a las labores del hogar y mi esposa sale a chingarle todos los días y se quiere separar de mí, nos casamos por bienes separados, yo puedo solicitar alimentos compensatorios. No es algo exclusivamente de las mujeres, ojo con esa parte. Si es al revés, como normalmente se da, que el hombre va a trabajar y la mujer se dedica a las labores del hogar, puede solicitar alimentos compensatorios. Pero hay una cláusula especial que se llama doble jornada laboral, que dice que si los dos se dedicaron a trabajar, chingarles, pero la mujer cuidaba a los hijos preponderantemente o incluso se llevaba a los hijos al trabajo, que ya hay trabajos que lo permiten, ¿vale? En ese sentido, se le da la compensación aunque los dos hayan trabajado, ¿sale? Voy a poner un ejemplo de un asunto real. Una señora trabajó en pandemia, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba cuando trabajas en tu casa? Tiene un nombre, ¿cómo se llama? Labores Ay, del hogar. no, cuando trabajas desde tu casa en la computadora, de tu Ricardo de casa. la Puente, ¿Cómo se llama? Pero ¿cómo se llama ese trabajo? home Eh, office. Home office, ándale, esa madre. Una señora trabajaba home office. Muchas gracias. También aquí ya me contaron. Muchas gracias. La verdad no me acordaba. Una señora trabajaba home office y tenía una bebé de 3 años. Bueno, una niña de 3 años. No, ya no es un bebé.
una niña de 3 años y trabajaba home office. Y pues el trabajo le permitía cuidar a la niña. De hecho, tenía su escritorio, su laptop, y al lado tenía, es como un corral, sí, sí le llaman así, ¿no? Sí se llama corral el que, donde meten a los niños para que no se maten. Bueno, no, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero esa cosa donde guardan a los niños, lo tenía al lado. Entonces estaba trabajando y estaba viendo a su niña, y la atendía y la cargaba, e incluso había videoconferencias en las que ella participaba y tenía a la niña cargando en brazos, ¿no? Y estaba trabajando. Entonces, cuando ella demanda los alimentos compensatorios y los alimentos para la menor. Son dos alimentos. Los alimentos compensatorios son para ella y los alimentos para el NNA, en este caso la bebé, la niña de 3 años, ¿de acuerdo? Bueno, no sé, como lo quieran ver, ¿sale? Pero son dos alimentos diferentes, ¿sale? Pero esto es cuando están casados por bienes separados. En el tema de la teoría de lo que dice la ley. Pero, recientemente me contaron por ahí, no lo he comprobado yo, lo tengo que checar bien con calma, que hay jurisprudencia que manifiesta que se pueden también solicitar alimentos compensatorios en sociedad conyugal. Lo he visto, eso sí lo he visto, pero cuando hay tema de violencia familiar. Cuando se está llevando un divorcio y hay violencia familiar, solicita alimentos compensatorios como compensación económica por la violencia sufrida. Eso sí lo he visto, ¿sale? Eso sí lo he visto. Pero el otro que les estoy diciendo de que nada más porque se están separando solicitar alimentos compensatorios, no, ahí sí no. Muchas gracias, Diego Salgado, por esa rosa. Muchas gracias. Entonces, en ese sentido, queda pendiente para mí buscar esa jurisprudencia que se pueda solicitar sociedad conyugal alimentos compensatorios. Yo he visto la jurisprudencia de violencia familiar, ¿vale? Sí la he visto, pero la otra no la he visto, ¿vale? Ahí sí tendría yo que buscarla, pero para que tengan ustedes la idea de cómo funciona, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro? Sí, licenciado. Ok, vi una pregunta. Maestro, pero aún así tengo duda. ¿Se pueden solicitar los alimentos por los años en que estuvo casada, más aparte un pago extra por compensación? No. El tema es, se demanda el tiempo que estuvieron casados. Ese es el tema del tiempo de que va a dar la persona alimentos, ¿sale? Si estuvieron casados 8 años, pues 8 años va a tener que pagar alimentos, ¿sale? Salvo, hay una excepción a la regla, que no viene en la ley, está en la jurisprudencia. Si la persona se vuelve a casar, ahí ya no requiere los alimentos. Y como ya no requiere los alimentos, se puede solicitar que se quiten, ¿sale? Pero pues obviamente tienes que probar que se casó. ¿Cómo vas a probar que se casó? Con un acta de matrimonio, tal cual, ¿ok? Pero solamente en ese caso. Si no, no. Porque la idea es como, les voy a poner un ejemplo. Bueno, no un ejemplo, algo que ya debieron haber vivido todos ustedes en algún momento. Si alguno de ustedes dejó de trabajar y va a pedir chamba y perdieron a lo mejor un año, unos meses y no trabajaron ese tiempo, y ahorita van a pedir trabajo, la verdad va a costar mucho trabajo que encuentren chamba, ¿sí o no? Sí, Sí. Entonces, por lógica, una mujer que se dedicó preponderantemente al hogar, así tenga los estudios que tenga, si dejó de trabajar por varios años, le va a costar un trabajísimo encontrar trabajo, literal. Suena pleonasmo, pero son dos trabajos diferentes. Le va a costar trabajo encontrar trabajo. O sea, pues, claro, porque requiere un esfuerzo y porque en todos los trabajos normalmente te piden ¿qué? Experiencia, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues sí va a ser muy complejo, ¿de acuerdo? No dudo que sí pase, no dudo que sí encuentre que haya gente que le chingue y, pues aunque me paguen menos, chingue su madre, yo aquí estoy presente, ¿no? Pues sí. Pero el tema ahí es el tema del tiempo que perdió. Por eso requiere esa compensación. Ahora, esa compensación que tú dices, los alimentos, más una compensación, solamente se da cuando hay un tema de violencia familiar, que se le llama, tiene otro nombre, indemnización, es una figura diferente. Se le llama indemnización y la otra son alimentos compensatorios.
son dos cantidades y dos temas diferentes. Son diversos, no es lo mismo. ¿Sí queda claro? Ahora, ¿cómo acreditar esa violencia familiar? ¿Necesariamente la mujer tuvo que haber acudido a un ministerio público o simplemente con las pruebas periciales idóneas? A ver, para empezar, ¿cuántos tipos de violencia familiar existen? Según recuerdo, 7. A ver, vamos. Ya está. Violencia familiar. Ay, perdón. Gracias, discúlpenme, se me olvidó. Ok, discúlpeme. Yo te disculpo. No era para mí, pero te disculpo. Ah, Violencia familiar. ¿Cuál es el primer tipo de violencia familiar, Ricardo? Que tú recuerdas. Psicológico, Psicológico, ¿ok? Psicológico, ajá, ¿cuál otro? económico, Económico, ajá, ay, Dios. ¿cuál otro? Ah, ¿No que 7? no, pues usted dijo cuántos eran, no cuáles eran. ¿Cuál? Sexual, sí, Patrimonial patrimonial. y por interposita persona. Esta es clara de referencia de violencia vicaria. ¿Ok? Dale, ahí están los 6. Escoge uno de los 6 para tu caso concreto. Patrimonial, Patrimonial. Ok. Vamos a jugar patrimonial. En este caso es que el señor vendió, destruyó o transformó un bien de la señora. ¿Sale? Ahí le está aplicando. En el tema de que vendió, ¿cuál sería tu prueba de que él vendió la casa de ella? El contrato, ¿no? De compraventa. En el tema de que la destruyó, la inspección judicial. En el tema de que lo transformó, un peritaje en agrimensura o topográficos. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Todo se puede probar. Ahora, la violencia familiar, voy a hacer el paréntesis acá. La violencia familiar te lleva por dos vías. Penal, una denuncia ante el MP, denuncia o querella, en términos del 222 o 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o se va por la violencia, por la vía familiar. Esta es del derecho público y este es del derecho privado. Esta es coercitiva y esta no. ¿Vale? Esta busca cambiar la conducta de la persona con coerción y la otra busca, por favor, cambia. ¿Sale? Sí queda claro, una es lesiva y la otra no. Una implica penas corpóreas y la otra implica penas pecuniarias. Penas corpóreas se refiere a privación de la libertad, ¿sale? Penas pecuniarias se refiere a dinero, ¿vale? ¿Sí queda claro o no? sí, sí queda claro. ¿Dudas? Tengo otra duda al respecto. Échala. ¿Por qué en la mayoría de los divorcios, cuando la mujer no demandó inmediatamente al hombre el pago de los alimentos hacia los menores? ¿O por qué realizan ese acto de decir, bueno, es que la señora no me pidió alimentos inmediatamente hacia los menores, entonces, pues quiero que se deseche?
ahora que los está solicitando? Pues en teoría eso no podría aplicar o no debería de aplicar. Porque, vuelvo al tema, ahí es en donde creo que o no me estás escuchando, o no me pones atención, o no me preguntas tus dudas. No, yo nada más le comento lo que yo leo en las demandas. Es la suplencia de la queja en materia familiar. ¿Qué es? Porque lo he dicho, toda esta semana lo he dicho, y nadie ha preguntado qué es. Sí, 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 la suplencia de la, sí, sí. ¿Dudas? No, no hay. A ver, Carlos, ¿qué es la suplencia de la queja? Y ni para que digas que nada más te conectaste hoy, ¿eh? La suplencia de la queja está mal. A la demanda le faltan cosas, ¿vale? El juzgado, o en este caso, el órgano jurisdiccional, debe subsanar esas deficiencias. Es la obligación que tiene en materia de suplencia de la queja. Es arreglar el desmadre que hiciste. Si la cagaste en la redacción, si la cagaste en las pretensiones, si se te olvidó poner algo, en suplencia de la queja, el juez está obligado a remediar o arreglarlo, ¿sale? Si lo quieren comparar, pues es como si tú empezaste la obra y llega el arquitecto y te dice, no, que la chingada, no, así no era, arréglalo, y ya, va y lo arregla, ¿sale? Es exactamente lo mismo. Entonces, ahí digamos que el arquitecto es el órgano jurisdiccional, ¿de acuerdo? Subsana, debe de subsanar el proceso, lo que esté mal en el proceso. Esa es su chamba. Nada más aplica esto en materia familiar y en amparo. Son las únicas dos en las que aplica. Ni en civil, ni en penal, ni en otra materia. Ah, creo que en agrario también. En agrario creo que también tiene esta facultad. Bueno, es obligación, perdón, el juez. Pero son las únicas materias, ¿sale? En las demás no. ¿Sí queda claro o no? Sí, de acuerdo. Entonces, si no lo pides y la contraparte te pide, le pide al juez que lo deseche, el juez no puede desecharlo en tema de que va en contra del interés superior del menor. ¿De acuerdo? No puede, porque va en contra de ese interés. Y si lo desecha el juez, se mete en un pedote, porque cuando vayas a la apelación, le van a decir al juez, ¿qué te pasa? ¿Estás o no estás? ¿Cómo dices tonterías de que no, de que lo desechaste nada más porque no te lo pidieron? No, 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 no. Estás en materia familiar y estás hablando de derechos de NNA. No puede desecharse. ¿Sí queda claro? Sí, de acuerdo. Dudas. Ahora sí pregúntenme, porque les pregunto qué es suspensa de la queja, nadie me contesta. Se siente bien feo. Rompen mi corazón. Mi corazón es delicado. Bueno, Para el caso en el que cuando el padre se ausenta y es menor de edad el hijo, y ya siendo mayor de edad, puede solicitar aquellos alimentos que el padre no brindó en su momento, sí. pero tiene que hacer un juicio el hijo hacia el padre. Sí, vamos a poner un ejemplo. Bueno, lo voy a decir así tal cual. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, me acuerdo muy bien que muchos de mis compañeros, para pagar su título, decidieron o determinaron solicitar alimentos retroactivos. Fueron como tres, tal cual, ¿eh? Tres decidieron demandar alimentos retroactivos y el maestro que nos daba esa clase que les ayudó, les pidió el 10%. Ya habían cumplido la mayoría de edad. Cuando llegas a la universidad ya eres mayor de edad. Entonces les pidió el 10% de lo que iba a obtener. Y sí, se fue con una muy buena lana el profe de esos asuntos y demandaron el tema del alimento retroactivo.
Ya no, como ya eran mayores de edad, ya no requerían la firma de la mamá ni la voluntad de la mamá, ¿sale? Tal cual. Ahí solamente se atenieron al tema de ellos mismos, lo que ellos pretendían, porque ellas tenían capacidad jurídica e interés jurídico. Ya no había un interés legítimo, sino un interés jurídico directo. ¿Sí queda claro? ¿Qué diferencia hay entre el interés jurídico y el legítimo? Todo quieren. Bueno, es que si uno pregunta malo y si no también. No pasa nada. El interés, decía mi mamá, el interés tiene pies. Y es correcto. A ver, el interés se divide en tres. El interés simple, ¿vale? Porque este no tiene validez jurídica. El interés jurídico y el interés legítimo. Bueno, el interés jurídico es cuando a ti como persona te afecta directamente a tu esfera de derechos, ¿vale? El interés legítimo es cuando a otra persona pretende ayudarte para proteger tu esfera. Si aquí tenemos una mamá y acá tenemos al hijo y la mamá demanda alimentos, ella no tiene un interés jurídico porque ella no le está afectando el tema de que no esté dando alimentos al papá. Al que le está afectando directamente es al niño porque es un derecho de él, los alimentos. Luego entonces el interés legítimo es la base en la que la mamá promueve en favor de los derechos del hijo, ¿vale? Entonces, ¿sí queda claro? Sí, muchas gracias. Esto lo manejan mucho para el tema de amparo, ¿no? Cuando se promueven los amparos. Ahí vamos a cambiar la posición. Si en este momento a ti, Ricardo, llega en este momento la autoridad a tu casa con una orden de aprehensión, no, sin orden de aprehensión, nada más llegan, tiran tu puerta de tu casa, a ver, hijo de la, pum, paz, y te llevan. Y tu esposa vio toda la situación, tiene cámaras de vigilancia a tu casa, tu esposa vio toda esa situación, no le mostraron no le mostraron ¿cómo se llama? Orden de cateo, orden de aprehensión, nada, no le enseñaron nada. A ver, qué señora, pinche chismosa, ahora le da. Tu esposa puede promover un amparo a tu favor en nombre del interés legítimo, ¿sale? Porque te atropellaron derechos a ti, ¿sale? Y también le pudieron haber aplastado derecho a ellas, porque a lo mejor vamos a imaginar que la casa no está a tu nombre, está a nombre de tu mujer, o la que la renta es ella. Le afectaron directamente derechos a ella, no a ti. ¿Sale? Tú estabas ahí, pero vamos a imaginar que tú no eres el dueño de la casa, pues le afectaron derechos directamente a ella. Entonces, ahí es donde va a promover precisamente el amparo para buscar tu libertad, ¿sale? Y que pues ya no haya una subsanación del proceso, sino que tal cual se determine que tiene una responsabilidad en ese sentido de la autoridad por haber violado tus derechos humanos. ¿Sí queda claro? Sí, perfecto, gracias. Entonces, el interés legítimo es el que tiene otra persona sobre de ti. El interés jurídico es el que tú tienes, el que nace de ti, ¿vale? ¿Sí queda claro? Y ese interés legítimo puede ser aunque no haya consanguineidad entre una persona y la otra. No necesariamente. ¿Tu esposa tiene consanguinidad sobre ti? No creo. ¿Mande? No fue mi mamá. Bueno, a ver. ¿Y tu esposa es tu pariente? ¿No? No. Pues entonces no necesariamente tiene que haber un parentesco, un lazo de sangre para que nazca el interés legítimo. Tu vecino, vamos a imaginar que no estaba tu esposa, estabas tú solito en casa, ¿no? Llegaste temprano a trabajar y tu vecino vio todo el desmadre. ¿Tu vecino puede promover el amparo a favor tuyo? Sí. Claro, tiene un interés legítimo, ¿sale? Sí. Es el tema. El interés legítimo nace para defender el derecho de otra persona, pero tiene que demostrar ese interés legítimo. En el caso de tu vecino, pues el tema de que son vecinos, que son amigos, que pues, a lo mejor hay algo más, ¿no? No, no es cierto. Pero con que demuestre eso es más suficiente para que el interés legítimo se dé.
¿sale? Pero tiene que demostrarlo forzosamente. No, se lo pueden solicitar porque es un presupuesto procesal. Los presupuestos procesales son requisitos burocráticos, vamos a decirlo así, que tenemos que cumplir para que la demanda sea sustancialmente válida, ¿sale? Entonces, sí, obviamente el juzgado va a estudiar ese presupuesto, pero puede que no se lo exija, puede que determine, no, pues sí, como son vecinos, sí tiene un interés legítimo, ¿vale? Sí. O puede decir, justifique ese interés legítimo, de dónde viene. Y ya, todas somos vecinos y tenemos una amistad, comemos carne asada los sábados, ¿no? O los días festivos, y pues yo lo considero un amigo, casi un hermano, y por eso promuevo en favor de él. Ya, ahí está. Y el juzgado va a decir, ah, pues sí son vecinos, si acredita, o sea, si tienen un lazo de confianza, y eso la ley lo reconoce. ¿Sí queda claro? Perfecto, sí, muy claro, muchas gracias. ¿Puedo hacer una última petición sobre otro tema? ¿Cómo chingados? No, digo, sí, claro que sí, Ricardo. Ah, ¿Cuál? Hoy escuché a un abogado hablar que tenía respecto a un asunto, decía que tenía problemas de fondo, más no de forma. El asunto que estaba llevando tenía problemas de fondo, más no de forma. Pero se me hace complicado entender cuando dicen lo mismo. Es bien fácil. Mira, lo voy a poner con algo que conozco. A ver. ah, ¿A ti que te gusta lo electrónico? ¿Va? En este momento, ¿en qué iPhone vamos? ¿Vamos en el iPhone qué? ¿El 15 o qué? Me parece que mañana sale el 15. Ahí está, el 15. Ahí está, tenemos el iPhone 15. En teoría, el iPhone 15 ya va a venir hasta con inteligencia artificial, ¿sí o no? Hasta donde yo sabía. Ok, viene con inteligencia artificial. El fondo y la forma, ¿vale? La forma es la estructura de tu demanda, ¿vale? Actualmente, bueno, en unos días, en unos meses, lo que va a regir la forma de tu demanda es el artículo 235 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procedimientos civiles, perdón, procedimientos civiles y familiares, ¿vale? Esa es la forma. Ah, que debe tener un proemio, que debe tener competencia, hacia dónde va dirigido, que debe tener nombrado un abogado, bueno, ya no dice abogado, dice persona representante autorizada, que debe de contener hechos, que debe de contener derechos, que debe tener pruebas, ¿vale? Eso es el tema de la forma. Pruebas, pruebas, pretensiones, todo eso, ¿vale? Si lo quieres comparar con el teléfono, es que el teléfono, pues sí tiene la manzanita, ¿no? Sí tiene las cámaras, que no sé con cuántas chingadas cámaras tenga, creo que va a tener como unas 6 cámaras el pinche teléfono, no sé, ¿sale? O sea, en la forma sí lo cumple, sí cumple con ser un iPhone, ¿no? Pero el elemento de fondo, cuando tú estudias una demanda y tú tienes una pretensión, o mejor dicho, ejercicio de la acción, ejercicio de acción, el ejercicio de la acción te solicita que exista un derecho. Es lo primero que te pide, la existencia de un derecho. Sin esto, ya valió madres. Si no existe un derecho, tu pretensión, tu fondo ya está, se fue a la fregada. Así tengas una forma chingona, la demanda se desecha. ¿Sale? Ok. La existencia de un derecho. Y ya de ahí deriva el reconocimiento de ese derecho, el cumplimiento de una obligación, etc. Se derivan más vertientes a partir de ahí. Es el estudio de fondo de tu asunto.
que si, por ejemplo, lo que tú dijiste de violencia familiar, una cosa es que yo diga que me violentó, ¿no? Que mi mujer me golpeó, me dijo que era un inútil, que yo era un pito chico, no sé, me dijo todo eso, ¿no? Y me afectó emocionalmente, me afectó físicamente, me dejó moretones y todo eso. En el asunto, en el fondo de la demanda, es precisamente cómo lo voy a argumentar. Si en mi caso busco la protección de la ley para que mi esposa ya no me siga golpeando ni me siga diciendo de cosas feas, en mi caso no hay medidas de seguridad porque soy hombre, pero en la perspectiva de género, en el asunto de fondo, pues se debe de solicitar las medidas de protección, aunque yo no sea mujer, ¿vale? Pero pues, que se me protejan mis derechos. ¿Por qué? Porque en esta situación entro en la categoría sospechosa, no en un grupo vulnerable, en la categoría sospechosa por mi especial condición frente al ordenamiento y que se me debe de proteger. ¿Sí queda claro? ¿O no? Entonces vendría siendo el fondo El estudio de la función. Si está mal de fondo, ya vale madres. Si está mal de forma en materia familiar, hay suplencia de la queja. Tal cual. Pero si hay de fondo, es que está mal hecha la demanda. Punto. o sea, si algún derecho de los que consagra la Constitución o el Código no está bien establecido, está mal el fondo. No, es que el fondo es hacia dónde va encaminado. En el tema del iPhone, sería que sí tenga IA, ¿no? Sí tenga inteligencia artificial, que sí tenga, ¿cómo se llama? Que el software reconozca las cámaras, ¿sale? En este caso, el fondo es la forma es cómo está hecha la demanda. El fondo es que es el estudio y cómo le das cuenta a la autoridad. O sea, tú le puedes decir al juez, el niño necesita alimentos, pero ¿cómo le pruebas esa necesidad? O el niño tiene una discapacidad y requiere alimentos. ¿Cómo le pruebas esa discapacidad? ¿Cómo lo justificas? Con una pericial, vamos, diciéndole qué problemas tiene, ¿no? O demostrándole. Con el expediente clínico del niño, le anexa la demanda del expediente clínico y ahí viene el diagnóstico. Pues tiene una discapacidad en tal cosa. Además, ni siquiera necesitas una pericial, ni siquiera necesitas que lo revise un médico. Sí, la forma, no, es al revés. Hugo, es al revés. La forma es el hardware y el fondo es el software, ¿sale? O sea, en ese sentido, el fondo, puedes tener tú lo sabes, Ricardo, puedes tener un hardware chingón. En mi caso, mi computadora es una Dell, ¿no? Tengo el teclado Dell, tengo las pantallas Dell, bueno, una es Dell y otra es HP, pero tengo el hardware chingón. Pero si no tengo un software bueno o no tengo un antivirus bueno, pues ya valió madres la computadora. En el momento en el que descargue un virus, me chingó el hardware, ¿vale? Es lo mismo, ¿sale? Perdónenme la expresión tan grosera. Es lo mismo. La forma es el hardware. Puedes tener un hardware muy chingón, pero si no tienes un software que lo sostenga, no sirve de nada. Si yo esta computadora tiene 8 GB de RAM, 500 GB de disco duro, pero tengo XP, ¿me va a servir para lo actual o no? Ricardo. Ay, no sé si Depende. o sea, para el Zoom, para el Adobe Acrobat, No. no me va a servir, ¿no? Entonces, tengo que tener un Windows actualizado para lo que pretende. Es lo mismo. El fondo debe de estar actualizado. Si uso normas que ya no aplican o uso jurisprudencia de la séptima época o de la octava época, ya no sirve. Ya no es compatible mi hardware con mi software. En este caso, el fondo con la forma no es compatible. Y por ejemplo, en un caso jurídico como los que vemos o pretendemos ver nosotros, si pudiera poner un ejemplo? Lo acabas de ver. En la mamá que dice que ella está mejor habilitada para el cuidado. Ese es un mal estudio del fondo.
¿Por qué? Porque determinó con criterios supuestamente idealizados, pero si tú en tu contestación, tu fondo manifiesta que ese es un prejuicio, ya valió madres el suyo. Su fondo no estuvo bien estudiado y fue refutable al final del día. O el otro caso, el de la, ay, ya me está lastimando esta cosa. Lo amarré muy fuerte. O el que habíamos hablado del, ¿cómo se llama? De la señora que el papá decía, no, es que la señora es bien casquivana, ¿cómo dijo? Promiscua, ¿no? Eso no está bien estudiado ese asunto. O sea, con manifestar eso no es más que suficiente para que la señora pierda la guardia y custodia. Porque la pregunta es, ¿que sea promiscua pone en peligro a la menor? Depende. ¿En qué? Si no la prostituyen, no tendría por qué, ¿no? Ok. En ese aspecto Pero no no tiene. puede ser alegado en ese caso de que la menor está o el menor está aprendiendo malos actos del padre. No. El papá dice que la mamá es promiscua. ¿En qué le afecta a la menor? Que la Ah, mamá. no, en nada. Nada. Pero según recuerdo ese asunto, cuando lo estaba leyendo, el señor también alegaba que la señora tenía un negocio donde expendía bebidas alcohólicas y que la menor ahí también la tenían trabajando. Entonces él alegaba que no, que para la edad de la menor podía estar aprendiendo conductas no propias de la misma. Eso sí. Eso sí podría ser, ¿cómo se llama? Eso sí podría ser materia de litis, eso sí. Pero siempre y cuando se pueda probar. O sea, una cosa es que la señora trabaje vamos a poner un ejemplo, que la señora trabajara en un prostíbulo, ¿sale? O trabajara en un men's club, ¿sale? Ahí bailando, enseñando sus cositas. Pero no quiere decir que porque trabaja ahí va a llevar a la niña. O sea, no está relacionada una cosa con la otra. Ella se puede dedicar a lo que quiera. El tema ahí es que demuestre que la niña estaba ahí físicamente. Si demuestra que estaba ahí físicamente, sí. Si demuestra que la niña ha tomado bebidas embriagantes por estar ahí, sí, ahí sí hay un problema. ¿Sale? Pero si no lo demuestra, recuerda que el que acusa está obligado a probar. Si tú o sea, no nada más en materia penal, igual en materia civil y familiar. Si tú estás diciendo que es así, ¿cómo lo vas a probar? No nada más es tu dicho. ¿Sí queda claro? Porque él puede ofrecer testimoniales, ¿no? De que lo que hace todo abogado, testimoniales. Pero están las testimoniales que dicen que la niña está ahí, ¿sale? Y del lado de la mamá, testimoniales de que la niña no está ahí. ¿Cómo le va a quedar claro al juez que la niña está o no está? Si al final del día todos ofrecieron testigos para decir su dicho. ¿Cómo le va a hacer el juez? ¿O cómo le harían ustedes si fueran el juez? Una sería con la geolocalización, si es que la niña tiene un celular. Ok. ¿De qué otra forma? ¿No puede ir el juez a ese local y ver si la niña está trabajando ahí? La inspección judicial. Va el juez, habilita un día y hora inhábil para ir y presentarse frente al negocio y decir, a ver, ¿dónde está la niña? ¿Sí vive aquí la niña o no vive? Fácil y rápido. Maestro, a ese respecto, pero necesariamente para hacer esa actuación tiene que acreditarse en su categoría de juez. Es Claro. decir, llega al lugar y dice, yo soy el juez y vengo a verificar esto. Claro. Tiene que mostrar su identificación, tiene que mostrar el oficio que se dio para que él hiciera la inspección judicial. O sea, no nada más por sus ganas, ¿sale? No, debe de venir todo justificado del por qué. Y Sí, sí, tiene que acreditarse como juez, tiene que ir con un trabajador social, o sea, sí, tiene que venir especificado toda la gente que va junto con el juez. sí, lo pregunto esto porque en un divorcio en que estoy participando,
el juez ordenó a la representación, vamos, a trabajo social o a la representación social del Estado, el hacer una inspección en el lugar donde trabaja la señora. El punto es que fijó un cierto tiempo para realizar esta inspección y pues ya se pasaron los meses y no han ido. Entonces, el punto es, me comentó la señora que recientemente alguien enfrente del puesto donde trabaja se puso a tomar fotos de la acera del otro lado y me dijo, oye, ¿y pudo haber sido la representación social? No. Le digo, pues no, pues se tuvo que haber acreditado y Ostentado. Tuvo que haber ostentado y acreditado. E incluso pedirle sus generales a la persona que lo recibe, porque tiene que firmarle de que estuvo presente ahí la autoridad, ¿no? O sea, el que pudo haber tomado fotografías igual y fue el papá o alguien que trabaja para el papá o el abogado incluso, pero eso no va a afectar en nada porque si no se ha desahogado la inspección judicial o el juez determinó que no era necesaria, era una prueba innecesaria o, ¿cómo se dice? Prueba sobreabundante, y determina que no tiene que necesidad de ir. Si el hecho ya está aprobado, determina que no hay necesidad de que se desahogue esa prueba. O puede determinar que por carga de trabajo, por exceso de carga de trabajo, pues no, no puede ir, ¿sale? Es una realidad también, ¿eh? Sí pasa. ¿Dudas? y en caso de que no se hayan presentado y ya haya pasado el tiempo determinado por el juez, se le puede señalar o se le debe señalar al señor juez el que no se ha producido dicho efecto que ordenó. ¿Para qué le vas a decir? Bueno, en este caso era porque Si el lo hace señor, fuera, si lo hace fuera de tiempo, te puedes ir a la apelación. ok. No hay necesidad no hay necesidad porque si vas y le dices, va a decir, decreto nueva día y hora para ir, y va. ¿Y no es Entonces, pertinente eso? ¿mande? ¿Y no es pertinente eso? Pues sí, sí es pertinente, pero, o sea, si tú vas y le dices, no ha sido, él va a subsanar y va a ir. Entonces, lo mejor es que no vaya, y si va, pues ya ahí te vas a la apelación de que su acto está mal, porque precluyó el tiempo para hacerlo. ¿Y en qué me beneficia? ¿O a mi cliente? Pues es que la pregunta es, ¿para qué vas a decirle? ¿En qué le beneficia a tu cliente que vayas y le digas? No, yo me queda claro que cuando la parte contraria en estos asuntos, cuando la parte contraria o el abogado contrario está cometiendo errores, pues lógicamente no me conviene decirle que está cometiendo errores. Exactamente, pues no vayas y no le digas, o sea, Pero en el caso del juez que no se ha presentado la trabajadora social o no han realizado, ya es problema de la autoridad. O sea, si tú buscas, si es para tu beneficio eso, entonces sí dile. Si no es para tu beneficio, no vayas y no le digas. Pero si es para tu beneficio, haz una promoción, perfecto, muchas gracias. ¿vale? Bueno, ahí tiene que ver el tema ese de que si te conviene, pues hazle una promoción. Si no te conviene, pues, ¿para qué le vas a mover? ¿Sale? Bueno, muy bien. Hasta acá le vamos a dejar. Les deseo una excelente noche a todos. Espero les haya gustado la clase del día de hoy. Espero hayan aprendido mucho. Y nos estamos viendo mañana. Ojo, mañana la tertulia del derecho va a ser en la mañana. Porque como es día, bueno, no es día festivo, pero yo en la tarde, en la noche tengo cosas que hacer. Lo que va a ser la tertulia y la clase del domingo van a ser temprano, ¿sale? Debido a que, pues ya tengo otras cargas de trabajo ahorita en casa. Entonces, para que no me obstruya mis actividades de la tarde-noche, el sábado y domingo nos vamos a ver temprano. Yo pienso que alrededor de las 10 de la mañana, ¿sale? De 10 a 11 de la mañana vamos a estar teniendo clases lo que es sábado y domingo, ¿de acuerdo? Bueno, les deseo un excelente día a todos, cuídense, besitos, bye. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.